Muy bien. Hola, Fernando. Entonces, hola, Simón. Yo estaba en el otro enlace y ya a ellos también les llegó el enlace y ya van a entrar acá. Listo, esperémonos un momentico entonces. Aquí está llegando Ana María. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien usted. Muy bien, muchas gracias. Hace rato no te veía. No, profe, desde la Mauricio, última ¿cómo vas, práctica. hombre? Por eso, y eso hace mucho rato. Hola, profe, muy bien, gracias. Con frío. Qué bueno, hombre. Ah, Con frío, pues que usted vive en Santa Elena. Y yo aquí tengo calor, pero yo preferiría tener frío. Santa Elena es como parecido al paraíso. El campo es el paraíso. Yo no sé por qué habemos unas personas extrañas y enfermas que vivimos en las ciudades. profe, y barato. Es lo que vale un Ojalá que algún apartamento, día se nos quede. una cajita de fósforo. Y no es tan lejos, Santa Elena es todo, es barato. 45 minutos de la ciudad. Está suficientemente lejos y suficientemente cerca. Suficientemente lejos como para uno sentirse libre y respirar vida. Y suficientemente cerca como para poder venir a lo que haya que hacer. Bueno, muy bien, chicos. Reciban entonces la bienvenida a este curso de práctica específica. Es un curso de práctica específica en el que nos vamos a dedicar a uno o dos temas fundamentales que tienen que ver el primero con el live coding o codificación en vivo y el segundo con la música con telepresencia usando live coding. Por eso les decía que en el fondo son uno y en el fondo son dos temáticas distintas. Cuando pensamos este curso con Simón, que también te doy la bienvenida, profe, por estar aquí, muchas gracias. Cuando empezamos este curso, pensamos en la idea de este curso, eh, Simón me dijo, es que como tenemos esa situación relacionada con las modificaciones del bloque 25, no tenemos dónde hacer clases, pero quisiéramos hacer algún tipo de ensamble con los de composición. Yo dije, yo me tengo un sueño guardado desde hace mucho rato y es hacer una práctica específica sobre live coding y música con telepresencia. Pues bien, chicos, la idea de esto es que al final hagamos juntos un concierto y ese concierto sea a través de un directo en internet utilizando tecnologías de música con telepresencia y utilizando live coding. Que además nos dé la apertura a hacer una de esas cosas que hoy están tan de moda en el mundo, quizás le pondríamos un nombre distinto para no estar tan en la moda, que son las orquestas de portátiles. Hay en una cantidad de universidades del mundo experiencias de orquestas de portátiles y de orquestas de celulares, donde hacen live coding y utilizan estos instrumentos o estos elementos tecnológicos como instrumentos. De hecho, todos los instrumentos musicales son elementos tecnológicos, entonces sobra la aclaración. Bien, este curso va a estar muy centrado en sus materiales y en su lógica en el Teams. Entonces empiezo con unos avisitos parroquiales alrededor del Teams y vamos conectando esos avisitos parroquiales con la temática del curso y con la lógica del curso. Como casi todos nos conocemos, vamos a obviar la presentación y si alguno tiene algo pues como que decir respecto a expectativas o algo por el estilo, le vamos dando lugar durante la clase cuando haya preguntas y cuando haya conversación a ese espacio. Les pido el favor de que cuando vayan a hablar en la medida de lo posible prendan sus cámaras, de que usen reacciones. Las reacciones son interesantes porque le producen vida también a esto y que no me dejen hablando solo. Estos cursos virtuales se convierten en una experiencia vivida, dinámica, chévere, cuando todos hablamos, pero cuando el pobre profe se queda hablando solo, empieza a sentir que está loco y está hablando solo y eso es terrible. Entonces, porfa muchachos, un diálogo horizontal. Esto es una comunidad de aprendizaje. Miren qué bonito además que tengamos la presencia de Simón, porque eso indica que es que todos somos una comunidad de aprendizaje, que nos juntamos para aprender cosas juntos, enseñarnos algunas en las que tenemos más experiencia, pero sobre todo
construir juntos conocimiento. Lo que nos une aquí es el amor al conocimiento, más allá de lo institucional y más allá de muchas otras cosas. Entonces, ténganlo presente para participar bastante. Bien, confírmeme que están viendo la pantalla. Profe, sí, se ve. Sí, profe. Ah, bueno. Listo, muchas gracias. A propósito de la participación, y se quedan todos calladitos. Muy bien, chicos. Aquí en la parte de equipos, en el Teams, les aparecen los cursos de Teams en los que están matriculados y el nombre interno de este curso, que no es práctica específica 5 al 8, es Live Coding y Telepresencia. Vamos a mirar varios apartaditos importantes de acá del Teams para que los tengan presentes. El primero es el calendario. Aquí en el calendario me tomé el trabajo de programar todas las clases con sus respectivos enlaces y con sus respectivas temáticas. Entonces aquí está la clase 1 de hoy, que es la introducción al curso, la clase 2, que es la introducción al live coding, la clase 3, que es fundamentos de Estuary. Es decir, aquí está toda la programación para que ustedes la vayan siguiendo, para que las grabaciones queden con los nombres correctos, con los temas de los cursos. Yo antes trataba de hacer eso manualmente, pero tarde o temprano me perdía. Esta vez tengo la esperanza de que la máquina lo haga por mí. Y además, para ustedes unirse a la clase, deben hacerlo a través del enlace que aparece aquí el día correspondiente, porque los enlaces varían. Yo se los estoy mandando también en la medida de lo posible, pero ustedes deberían acceder por acá. Por ejemplo, vamos a la clase número 2, vienen y la abren y aquí dice unirse. Y si quieren compartir el enlace de la clase número 2, aquí está. Muy bien. Aquí también vamos a poner las entregas y las fechas de las entregas. Esas estoy acabando las de armar y se las pondré próximamente. Tenemos también el espacio de tareas. Aquí en el espacio de tareas aparecen todas las entregas correspondientes al curso. Aquí pues obviamente está filtrado por todos los cursos que yo doy, pero en este todavía no están puestas las tareas, aquí les van a aparecer. Bien, y el espacio más importante de todos, que es este que dice trabajo de clase. Allí nos vamos a encontrar con este modulito de generalidades y con el otro modulito que no he creado todavía, que es el de las grabaciones de clase. Para que todas las grabaciones estén juntas y dispuestas allí. Aquí en generalidades tenemos varias cositas. La primera, el programa del curso. Aunque enseguida lo vamos a revisar desde el temario, no vamos a estar revisando la parte de los objetivos, metodología y todo lo otro que aparece en el programa, yo les invito a ustedes a que le den una lectura. Ese es el mapa del viaje que vamos a emprender y es fundamental que conozcamos el mapa para que sepamos a dónde vamos y cómo queremos aprovechar ese viaje. En segundo lugar está el enlace al grupo de WhatsApp. Si en algún momento se salen por error, si alguien no está, ahí está el enlace para que lo compartan y lo tengan. Y también para Simón, que no está unido aún. Lo siguiente que hay acá es la bibliografía. La bibliografía está compartida como un grupo en este software que se llama Zotero. Y está el curso de Moodle. En este curso de Moodle es donde vamos a centralizar todos los materiales con los que vamos a estar trabajando. ¿Alguien levantó la mano? No. Bueno, muy bien. Ahora sí entremos en materia. En este curso de Moodle vamos a tener un lugar de avisos, un lugar de recursos y de recomendaciones de recursos y los espacios para cada una de las unidades. Los materiales correspondientes a cada unidad de esas se van a ir activando a medida que vaya transcurriendo el curso, a medida que lo vamos considerando pues como dentro de la agenda del curso. Bien, les voy a hacer una introducción pequeña antes de contarles ya el temario de manera formal. Cuando hablamos de live coding, estamos hablando, si la traducción podría ser muy libre, de codificación en vivo, es decir, de escribir código de computadores en vivo. Hoy utilizan mucho eso de live coding, muchos youtubers, por ejemplo, para enseñar a programar. Voy a hacer un live coding para enseñarles a hacer una calculadora. Eso aplica perfectamente, pero nosotros nos estamos refiriendo a un tipo de código especial. Es una programación en vivo usando lenguajes que producen
sonido, o lenguajes que producen visuales o material audiovisual de diversos tipos. Entonces, el live coding es un acto performático en el cual un artista se sienta con su instrumento es el computador, a escribir código. Y ese código empieza a producir sonido que el público escucha y disfruta. Hay un asunto importantísimo en ese acto performático del live coding y es la presentación al público del código que se está escribiendo. Los que han lanzado la idea del live coding plantean que eso es lo equivalente en el gesto a ver, por ejemplo, tocar un instrumento. Cuando una persona que no tiene idea de lo que es un piano ve tocar piano, así no tenga idea de lo que es un piano, disfruta lo que está pasando allí como performance y va sintiendo una conexión emocional con esa gestualidad, con esas cosas que están pasando con el cuerpo del pianista y con lo que está sonando. Pues en el live coding, el performance se basa mucho en ese código presentado en una pantalla o presentado de cualquier manera para que el público lo pueda ver, de manera que esa conexión entre lo que está pasando y lo que está sonando y lo que está haciendo el intérprete con su cuerpo y con su intelecto constituye algo equivalente al performance de un instrumento. Por eso decimos también que en el live coding el instrumento es el computador con sus dispositivos de audio, pero también podríamos decir que el instrumento es el lenguaje de programación. Y como los lenguajes de programación son abiertos y dinámicos, el instrumentista también funge como una especie de luthier, porque el instrumentista también está haciendo modificaciones a ese instrumento a medida que suena. En el live coding también suele suceder que la música que se está generando está acompañada de una presentación audiovisual. Les voy a poner un ejemplo. Entre estos recursos que están puestos aquí, hay una lista de reproducción de live coding que les preparé, que les voy a ir completando con otras cosas. Hoy solamente hay unos ejemplitos acá. Y les voy a poner una partecita de una performance de un artista que se llama Alex McLean. Está actuando en Tokio en 2018 y es uno de los, digámoslo, de los precursores y de los artistas importantes que hoy trabajan con live coding. Vamos a mirar un pedacito y vamos a comentar sobre lo que está pasando allí. Confírmenme, por favor, que escuchan el audio. Sí, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Muy bien. Sí. Profe. Muy bien, entonces, uno de los lugares donde sucede el live coding es un espacio que se llama Algo Rave. El Algo Rave es un tipo de meeting que suele suceder en discotecas en la cual se ofrecen performances de este tipo de música, muy conectadas con lo que sucede en las discotecas, con ese uso social de la discoteca, pero también ahí hay un fenómeno social que a mí me parece que es interesante, magnífico, y es que en una discoteca la gente esté viendo escribir código de computador y lo esté disfrutando como parte de una farra. Eso es bien interesante. Vamos a escuchar entonces un poquito. Voy a hacer salticos para que ustedes vean las diferentes texturas que se producen y traten de ver un poco el código que está escribiendo y tanto para las visuales como para la parte sonora. Voy a adelantar un polito aquí.
Repetition. Algorithm generation, we love repetition. Algorithm generation, we love repetition. Ahora miremos un poco de esta otra. Esta me parece muy interesante mostrárselas en este momento de ejemplo porque es una artista colombiana, Alexandra Cárdenas. Observen las visuales, el material audiovisual está detrás del código y está siendo producido con el mismo código. Es muy habitual cuando se está trabajando en este tipo de performance que incluyen sonido y que incluyen visuales, dividir la ventana del código en dos. En esta parte izquierda está todo lo que suena, todo lo que está generando el material sonoro, y en la parte derecha está todo lo que está generando el material audiovisual. Entonces por eso aquí van a ver cosas como colores, como rotaciones, como repeticiones de esos colores, como efectos de colores, como generación de formas y cosas por el estilo. En tanto, en este lado están viendo parámetros que uno sabe que tienen que ver con sonido, si no conozca del live coding, como sustain, ganancia, etcétera. Silencio. Muy bien. Bueno, hasta aquí quisiera escucharlos un poquito a ustedes. ¿Qué sabían del live coding? ¿Qué experiencias han tenido cercanas a esto? ¿Cómo lo ven? Etcétera. ¿Quién quiere hablar de primero? Yo, pero espéreme, es que si hablo acá me genera retroalimentación. No, está bien. Mauricio levantó, no. Sí, Mauricio y luego Dani y luego Simón. Profe, realmente primera vez que veo esa cosa. Pues me parece muy chévere como lo último en Guarachas, me parece. Y solo tengo una pequeña apreciación, como al momento de estar escribiendo el código, el tiempo que se demora en escribiendo el código es lo que sería el siguiente evento, ¿cierto? Como hago mi código, le doy en Enter y mientras no le dé Enter, eso no sucede, ¿cierto? No ingresan acciones. Exacto. Yo voy escribiendo el código y lo voy transformando y no pasa nada hasta que no le dé enter a esa línea de código que acabo de escribir. Entonces, es no solamente que estoy escribiendo, sino que también estoy transformando lo que estoy escribiendo. Muchos artistas de live coding llegan al escenario con un live coding ya muy escrito y empiezan a activar partes y a modificarlas. Y es una forma de las
posibles de hacer live coding. No es lo último en Guaracha, es una cosa que tiene ya una tradición, ya es una cosa más bien viejita desde cierto punto de vista. Vamos a ver la historia sobre eso y se van a sorprender, pero quizás ha cogido mucha fuerza, como les decía, desde la época de la pandemia, en la que nos encerraron a todos y nos tocó ponernos a aprender a jugar con algunas cosas nuevas que nos abrieran ciertas perspectivas. Muy bien, Dani. Pues yo sí lo había escuchado mencionar creo que fue en la práctica específica que vimos de espectralismo hace un tiempo y habíamos como hablado un poco alrededor de eso. También habíamos visto que se podía hacer en Ableton, pero fuera de eso, la verdad no conozco nada, cero. A mí personalmente sí me entusiasma mucho porque el semestre pasado vimos en práctica específica, pues fue un semestre un poco conservador, por llamarlo de alguna manera, porque estuvimos viendo la técnica del dodecafonismo y lo que eso conlleva, el serialismo. Creo que eso es muy chévere y de verdad fue interesante. Eh, a mí me parece pues divertido pensar que el hecho de estar tirando código y generar como una especie de fiesta es como, no sé, pues es muy contrastante, pero lo encuentro como estimulante. Sí, hombre. No es el único escenario, el del Algorave, el posible para live coding. También lo vamos a ver en eventos académicos tipo concierto. Pero esa conexión con el festejo y el trabajo intelectual de construir código y estar haciendo música y ese tipo de integralidad entre cuerpo, intelecto, matemáticas, creo que es muy atractivo. Y hay otra cosa que también para mí es muy atractiva y es que el live coding me permite pensar la música desde otro tipo de abstracción. ¿Qué quiero decir? Cuando yo improviso en un instrumento, estoy pensando la música desde la experiencia que tengo conectando unos gestos mecánicos con unos resultados sonoros. Y eso es una abstracción que me hace pensar en la música de cierta manera. Pero cuando yo escribo una partitura, el convertir el sonido en signos me hace pensar la música de otra manera. Ahora, cuando yo escribo código, el convertir ese sonido en código, el pensar ese sonido desde el código, ese tipo de abstracción me lleva también a una mirada de la música distinta que inclusive me puede ayudar a replantear muchos paradigmas y muchas formas desde las cuales he leído el fenómeno de lo sonoro durante mi vida. Muy bien, Simón. No, a mí me parece muy interesante, me gusta mucho. Eh, Me gustaría mucho explorar cómo puede uno llevar todas estas técnicas ya desarrolladas a otras estéticas y a otras sonoridades, porque generalmente todo está muy asociado pues a la síntesis electrónica, porque me imagino que es lo más fácil de generar en procesamiento, ¿cierto? Pero estoy seguro que uno puede también utilizar samplers y eso va a generar otro tipo de sonoridades muy fácilmente, ¿cierto? Entonces me parece muy bacano y me parece muy emocionante poder aprender a trabajar. Bueno, primero aprender a escribir código que no tengo idea. Lo máximo que he llegado es ese script que alguna vez te mostré el Contact cuando estábamos trabajando con ese round robin. Primero aprender a escribir código para mí es todo un reto y toda una deuda que tengo conmigo mismo hace mucho tiempo. Y segundo, poder llevar eso a unas estéticas más cercanas a los estilos que me gusta trabajar, pues, pero entonces muy bacano estar en esta clase. Gracias, Simón. Esto ha estado muy conectado con el mundo de la música electrónica, digámoslo comercial, y con ese ambiente de las discotecas y todo ese tipo de cosas, pero no exclusivamente. Y vamos a ver que en eventos como por ejemplo el Festival de la Imagen en Manizales y otros tantos, se hace live coding y se hace live coding con otras perspectivas y desde otros estilos. No solo usando síntesis, también utilizando samplers y otras técnicas que también pueden hacer parte del trabajo con live coding. Entonces no está restringido a ese tipo de cosas. Y yo me sueño mucho haciendo espectáculos de live coding con músicas regionales, donde se puede hacer trabajo, por ejemplo, de live coding con tiple. Pienso en un diálogo entre dos músicos, un solista de tiple y un solista de live coding, donde se esté sampleando
lo que hace el tiple y el Livecoin esté utilizando eso que se va sampleando en tiempo real para producir ideas nuevas. Todo eso es posible y es maravilloso. Y escribir código me parece rico que lo consideres una deuda con vos mismo. Yo creo que todos tenemos el derecho y el deber de explorar esa posibilidad, porque además es la posibilidad de estudiar o de trabajar con un lenguaje formal diferente. Y nosotros hemos enfrentado el lenguaje formal de escribir música, que es bastante más complejo que el código. Así, es decir, que si uno sabe leer música, no tendría por qué preocuparse por el código de computadora en absoluto. Y hemos explorado el lenguaje formal de las matemáticas, al menos durante nuestra formación de colegio. Entonces, es una posibilidad muy interesante que abre puertas para pensar de la música de otra manera y para distintos tipos de procesos creativos. Muy bien, Gino y luego Luis. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, qué pena, es que las clases así virtuales siempre me ponen como tímido, hombre. Como que no, siento que me coartan un poco la participación. Profe, bueno, no, primero, Sí, ahí hay un hielo que hay que romper. bueno, no, primero muchas gracias pues por la temática del curso, pues que se presenta tan interesante. Yo he coqueteado pues con el Livecoin de una manera pues muy básica. Tenía aquí como varios comentarios pues anotados. Primero, lo que hablabas de repensar lo que significa el instrumento musical, ¿cierto? Porque muchas veces, y eso lo conecto de una con lo otro que quiero decir, y es que muchas veces las cosas se nos presentan ya acomodadas, inclusive la tecnología, como si ya toda la tecnología que podemos pensar ya estuviera desarrollada en los celulares, en las aplicaciones pues de audio, ¿cierto? Como si y yo siento que estas herramientas antes lo acercan a uno a darse cuenta que uno es un agente activo de ese mundo, pues que a la larga es como el mundo de la sociedad, ¿cierto? Como del arte, pero también de la cultura. Y también en ese sentido creo que es importante apropiarse de esos lenguajes de programación porque eso también como que le ayuda a uno a resignificar lo que significa para uno la tecnología, la misma sociedad, la naturaleza, ¿cierto? Eh, y bueno, pues ya en general como con la estética, con el movimiento estético, pues me parece también muy interesante cómo es como un desarrollo muy natural de las partituras de instrucciones, ¿cierto? Como de toda la vanguardia de la primera mitad del siglo XX está ahí como muy representada en ese salto a la tecnología y no deja de ser como esos recursos que expanden esas posibilidades de lo que conocemos como música. Eso me parece súper interesante. Sí, Gino, muchas gracias por tu participación, hombre. Mm, Eso tiene unos antecedentes muy importantes en la historia y sí, conectarlo con todos estos movimientos de partituras, de instrucciones, ese tipo de cosas es absolutamente acertado. Y con seguridad esa posibilidad de escribir código no solamente nos hace pensar en la música de otra manera, sino que nos hace pensar en el acto creativo de otra manera y en la relación con lo tecnológico de otra forma distinta. Inclusive en pensar, por ejemplo, en lo que es un instrumento musical y esas mediaciones o esa áptica de los instrumentos musicales, cómo se puede convertir en otro tipo de mediaciones, como por ejemplo escribir código o que a uno se lo escriban, porque una de las variantes que vamos a ver de ese live coding es trabajar con prompts y trabajar con chat conversacionales. Yo le puedo escribir a ChatGPT que me escriba código en algún lenguaje de live coding e interactuar con ese código que él me propone. Y ahí también estamos dinamizando todo lo que puede pasar y dinamizando la forma de entender la tecnología, la relación con la música y la relación con la tecnología. Muy bien. Luis. Bueno, compartir también el sentimiento de Gino, porque es que hablar en estas clases es peligroso y complicado. Me da mucho miedo, porque se acaba el tiempo. Pues la clase es para hablar, sí, pero cualquier cosa que uno pueda decir se da para una discusión muy extensa y,
Y hay mucho que ver, si me van a entender. Pero bueno, no, y hablar de la impresión que me genera Litecoin, porque es como una especie de música en vivo, improvisada y virtuosa también desde lo visual. Porque Mm. me acuerdo de una persona que me dijo que no le veía tanto sentido porque es complicarse mucho escribiendo código sabiendo eh, que se puede hacer de otras maneras y más ágil, como pues no sé, abrir el Ableton en el modo de live y ir escribiendo también ahí con el piano roll, no sé, se me ocurre ahí. Entonces decía que no le veía tanto sentido porque es como que aprender un montón de códigos para hacer algo que se puede hacer de manera muy simple. Pero yo creo que la gracia también está en eso visual, en lo que decías que es como cuando ven al pianista y no se entiende qué es lo que está haciendo, pero también como ver al programador, por decirlo de alguna manera, hacer música improvisada. Y se me ocurre también involucrar al público, que el público sea mediante algunas encuestas que mande algunos números en el que también interactúe el público. Entonces me parece que es un campo muy importante explorarlo, más que estamos en la contemporaneidad viviendo esto, que mejor que hacer música con el contexto actual. Sí, no, motivado, muy motivado. Sí, hombre Luis, hay una cantidad de cosas enormes, interesantísimas por explorar y efectivamente esto se podría hacer más fácil, pero creo que con la música pasa siempre lo mismo. Uno podría decir por qué alguien tiene que aprender a tocar violín si eso se podría tocar en un sintetizador con un pas de violín o llamar a un violinista. Y cada una de esas cosas tiene unas posibilidades que no tiene las otras, tiene unas limitaciones que no tiene las otras, pero tiene un sentido. Hay gente que aprende a tocar violín. Y el ver el sonido desde la perspectiva matemática y desde la perspectiva del código también nos hace un acercamiento a las otras técnicas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando yo me imagino que un filtro para determinados tipos de frecuencias, si pongo a un filtro, por ejemplo, de paso bajo, que deja pasar los bajos, lo voy modelando a partir de una función senoidal y logro imaginarme cómo suena eso. Tengo que tener muy claro cómo es el filtro, qué hace el filtro, cómo es la función seno. Miren que llega el código, pero detrás de eso hay una cantidad de cosas enormes. Y cuando vaya a trabajar con filtros en el Ableton, esa experiencia me va a servir. Y cuando vaya a trabajar con procesos filtrados en lógicas acústicas, por ejemplo, pensando en orquestación, en síntesis orquestal, por ejemplo, si lo vemos pues como una técnica espectralista, esa experiencia con el live coding me va a servir. Entonces, con seguridad, allá hay una cantidad de cosas que se conectan y que tienen muchísimo, muchísimo sentido. Y lo último que tengo para decir respecto a eso es que también hay un carácter desobediente, anárquico y si se quiere hacktivista en el live coding que le dan un encanto especial. Todos los live coders tienen el computador lleno de calcomanías, son medio locos. Hay un espíritu muy chévere, muy interesante. Santiago, y Gino, ¿le dejaste la mano levantada o vas a participar nuevamente? Quería hacer una cosita cortica, pero O las primero dos Santiago. cosas. Ok. Santiago. Bueno, está bien que Luis lo que acaba de mencionar de la parte de encuestas y hacer participar a la audiencia me recuerda a cómo hoy en día es prácticamente eso, donde uno puede ver cosas tan geniales como Twitch Plays Pokémon, donde literalmente tienes a millones de personas jugando el mismo juego, o lo que pasa en Reddit con RPlays, que se lograban cosas geniales con la masa y con la comunidad. Sí, ahí en lo colaborativo y en lo comunitario se pueden explorar una cantidad de cosas muy interesantes, inclusive no solo de manera indirecta, como por ejemplo basado en encuestas,
sino propiciando, por ejemplo, que todos utilicen el mismo entorno de live coding y que entre el público haya gente haciendo live coding. Ahora, habría que organizar muy bien la didáctica de ese proceso para que no se tiraran en todo o para poder atender cualquier cosa que fuera cambiando, pero si todos los que están en el público están interviniendo el código desde sus celulares, ahí puede haber una magia y una forma de coparticipación supremamente interesante. Ahora, las puertas que se abren para hacer eso usando otro tipo de entornos concurrentes, como Discover, por ejemplo, o como Twitch, como menciona Santiago, es supremamente potente. Muy bien, y Gino. No, pues iba a decir Luego algo cortico que pensaba acerca de lo que dijo Luis, pues que le decía el compañero, porque obviamente si uno condiciona un medio a hacer una práctica que es la que uno está acostumbrado, obviamente el medio va a parecer muy inútil, ¿cierto? A mí si uno deja que la práctica le libere como las posibilidades de expresión musical, uno va a encontrar la utilidad. Si uno no la necesita, ¿para qué la va a usar? Sí, hombre. Evidentemente el live coding no sirve para hacer lo mismo que hacemos con el piano. Y eso es también su encanto. Pero con seguridad van a aparecer cosas interesantes que hacer con el piano después de haber vivido la experiencia del live coding. Entonces ahí hay muchas cosas que interconectar en nuestra experiencia musical. Muchachos, sigo con las unidades y con el programa para que lo dejemos claro hoy. Muy bien. Entonces, este no es, es este, que tampoco es. Permítanme un segundito, aquí sí estamos donde estamos. Bien, entonces en la primera unidad vamos a referirnos a una introducción amplia del live coding. Vamos a hablar del live coding y las prácticas sonoras donde se utiliza el live coding, que no son solamente las discotecas y el algo rave. Vamos a hablar de la historia de los fundamentos del live coding. Imagínense que de esto hay hasta manifiestos que dicen qué cosas pueden suceder y pueden no suceder desde una perspectiva de lo estético. Manifiestos que obviamente uno no está obligado a seguir, a menos que vaya para un festival de live coding y se los exijan. Vamos a mirar un panorama del live coding en América Latina y vamos a mirar una introducción a las dos herramientas con las que vamos a trabajar y con las que vamos, con una de ellas o quizás con las dos, a hacer el concierto de final de este semestre. La primera herramienta se llama Estuary. Aquí hay un enlace al recurso. Y aquí la tiene. Estuary tiene varias características muy interesantes. La primera es una página web, es decir, no tienen que instalar ningún tipo de software. Está todo en una página web. La segunda característica es que permite hacer colaboración en tiempo real con latencias muy pequeñas. Ahora, ustedes entenderán que la latencia respecto al live coding no se valora de la misma manera que la latencia respecto a la ejecución de un instrumento tradicional. Entonces, primera plataforma, que es Estuary, tiene además la posibilidad de utilizar varios lenguajes de programación, estos que están acá. En el que más nos vamos a basar es un lenguaje que se desarrolló precisamente Alex McLean, el que veíamos ahora en el primer ejemplo que les puse, que se llama Tidal Cycles. Es un lenguaje para hacer patrones, básicamente patrones. Es compatible con Puntual, que es una herramienta para síntesis de audio y de video, con Cinecero, que es una herramienta para hacer videos y para hacer animaciones con tipografías. Eso fue muy popular en el mundo de los hackers. Time Notes, para crear cánones. Seisos, para trabajar específicamente cosas de géneros musicales latinoamericanos. Y Hydra, o latinos, pues más que latinoamericanos, y Hydra, que es para hacer síntesis de video. Aquí en Estuary ustedes encuentran unos tutoriales que están organizados por esos lenguajes, y si yo vengo a Tidal, que es el primer lenguaje sobre el que van a trabajar, nos van explicando los fundamentos del lenguaje y nos van poniendo pequeños códigos, donde nosotros podemos empezar de una vez a ver cómo suena y qué es lo que pasa con este lenguaje de Tidal Cycles en este entorno de Estuary.
Otra buena noticia es que no siempre tiene que ser verde. Hay otros temas. Muy bien. La otra plataforma con la que vamos a trabajar es Giver. Giver es prácticamente lo mismo respecto a sus características generales. Es un entorno de live coding que trabaja con varios lenguajes de programación específicos al live coding y que permite hacer trabajo colaborativo con telepresencia. Está diseñado para eso. Se le fue, Charro que en este momento le dio por caerse. sino que es que se le fue 2 veces el HTTPS. Lo había visto caído. Está 2 veces el HTTPS. Ah, es que está mal escrito. Gracias. Aquí está la página de Giver y aquí está la parte que se llama Playground. En el Playground es donde directamente podemos empezar a programar. Y tiene también una serie de tutoriales donde nos explican cómo funciona y qué se puede hacer con este lenguaje. Después lo vamos a explorar. Por ahora solo quiero que sepan que existen, que los tengan como posibilidad de exploración si sienten el deseo de coquetearle a esto durante esta semana, y luego lo vamos a trabajar con más juicio. Una vez terminemos esta primera unidad, nos vamos a dedicar a la segunda técnica. Aquí me faltó, que es fundamentos de programación para live coding. Entonces vamos a ver conceptos básicos de programación en este live coding, sintaxis y elementos básicos de Estuary y de Giver. Nos vamos a dedicar 5 clases a Estuary y 5 clases a Giver. Generación de patrones rítmicos y melódicos y síntesis y exploración tímbrica, tanto usando Estuary como usando Giver. Ahí le doy la buena noticia a Simón, que vamos a trabajar tanto con técnicas de síntesis como con técnicas de sampling. No sé si notaron que en el primer ejemplo que les puse había unas voces ampliadas que él estaba transformando y que estaba jugando con ellas. Bien. Luego, la siguiente unidad es técnicas avanzadas de live coding. Aquí vamos a ver algunas técnicas específicas de manipulación de parámetros en tiempo real, de generación y procesamiento de audio y de estructuras algorítmicas un poquito más complejas que las que traíamos antes. Y en la última unidad vamos a hablar de live coding en el contexto de la música académica y vamos a revisar algunas obras y compositores, prefiriendo obras y compositores latinoamericanos, colombianos y de Medellín, para que nos ubiquemos en el contexto y miremos qué cosas están haciendo y qué cosas podemos hacer nosotros. Vamos a mirar estrategias para integrar el live coding en composiciones de concierto y vamos a tener una discusión acerca del aporte al desarrollo del lenguaje musical personal de cada uno de nosotros a partir del live coding. Hay una unidad que no aparece aquí como unidad porque no es una unidad, y es la preparación del concierto. Esa preparación del concierto vamos a estar recabando sobre ella en distintos momentos del semestre y le vamos a dedicar las últimas 4 clases, 3 o 4 clases, para que al final de eso tengamos claramente definida la estrategia de cómo vamos a hacer un pequeño concierto, en el que vamos a hacer o bien sesiones cortas de live coding individuales o de parejas o de tríos, o bien una sesión colectiva de live coding, todo a través de internet, como una propuesta de socialización de este curso y también como una propuesta de salida de lo que es un sueño que yo siempre he tenido y que no se ha podido por ahora, que es empezar a trabajar la idea de un semillero en estos temas, donde podamos partir de la idea de semillero con un ensamble de música contemporánea que utilice este tipo de técnicas, principalmente el live coding, que podría verse como una especie de orquesta de portátiles o algo así. Entonces la idea es que el inicio de esa orquesta de portátiles y esa primera presentación de esa orquesta de portátiles, no quiero decir portátiles solamente, puede haber cosas prototipadas, arduinos, celulares, cachivaches de muchos tipos. ¿Dónde firman? No hay que firmar. Por favor, porque Muy no bien, tengo chicos. portátil. Tengo que conseguir portátil o al menos hacerlo desde celular.
¿Dónde firma para que le den el portátil? Hombre, yo creo que Estuary y Giver te funcionan perfectamente desde el celular. Lo único que puede pasar es que sea incómodo trabajar desde el celular, pero no hay ningún problema. Y si lo estás haciendo en un espacio en vivo donde hay que amplificar, pues quizás tendríamos el problema de la calidad de sonido del celular, pero se resuelve muy fácil con un cable OTG y una interfaz de audio para poder sacar por consola el sonido del celular y sacar un buen producto desde allí. O con el Entonces, Chromebook, ¿no? no hay disculpas. O con el Chromebook. La ventaja interesante es que esto es software montado sobre aplicaciones web, entonces no se necesita tener absolutamente nada instalado en el computador. Eso es una ventaja enorme. Y que está pensado para optimizar los problemas de la conectividad, ese tipo de cosas, y que funcione en circunstancias no muy exigentes tecnológicamente, que creo que también es otra súper ventaja. Muy bien, chicos, ya nos quedan sino unos minuticos. Les voy a pedir que le den una miradita a ese Estuary principalmente y a la lista de reproducción de Live Coding, que escuchen cositas de ahí para que se vayan conectando con el tema y se vayan sensibilizando con este asunto. Muy bien, preguntas finales y comentarios finales. Simón tiene la palabra, profe. Fernando, no, quería comentarte si podemos hablar 10 minuticos después de la clase. Si tenés un segundito, que tengo algunas preguntas, pero ya pues de la parte logística, de programas y cosas así. ¿Listo? Claro que Y sí, muchas gracias. nos conectamos Muchas por otro gracias, lado, nos Fernando. quedamos conectados. Hombre, no. Por acá sí, no hay problema. Si te parece Simón, bien, por acá de una vez. por acá nos quedamos. Listo, Sí. nos quedamos por acá. No, hombre, en absoluto. El que agradece porque estés aquí soy yo. No, para mí es todo ¿Y qué? toda una oportunidad poder hacer esto y poder entrar a esta clase. Muchas gracias, Fernando. A ti, hombre. Mauricio. Sí, profe, tengo una apreciación respecto al primer comentario que hicieron los compañeros sobre como visto como un instrumento, ¿cierto? Que eso, de esa relación de que antiguamente hay como del instrumento, como tan romántico, ¿cierto? Que hasta se personifica el instrumento y se le da como atributos, como, no sé, como hasta de Dios, no sé, como que viene de Dios y esto. Me parece muy interesante porque cambia un poco la relación de ese pensamiento romántico de la relación con el instrumento, donde al momento de estar haciendo los códigos cambia un poco, siento como, no sé, todavía no lo he hecho, pero siento que podría cambiar esa relación entre lo que uno tiene de concepción de lo que es ese pensamiento romántico del instrumento. Me parece muy interesante lo que estás planteando, pero me imagino que más bien que cambiar esa relación se va a resignificar y se va a ampliar. Desafortunadamente nosotros hemos tenido una relación con la tecnología muy mediada, con circunstancias de poder que son muy malucas desde muchos puntos de vista, pero para mí esa relación con el instrumento desde Live Coding también puede tener ese sentido de recuperación con algo que es puro en el sentido de que son matemáticas y en el sentido de que es puro pensamiento abstracto, que termina siendo como la mirada del alma del instrumento, desde lo inmaterial, desde una cosa que también puede tener una conexión muy profunda con lo espiritual. Entonces yo creo, Mauricio, que también hay una cantidad de opciones de resignificación allí que pueden ser muy potentes y que incluso nos pueden ayudar a potenciar más en la relación con el instrumento y con el cuerpo como instrumento musical cuando pasamos por esta experiencia de la abstracción en código. Miren que es exactamente lo mismo que pasa con la partitura. La partitura genera unos problemas relacionados con el logocentrismo y ese tipo de cosas, y pues, los decolonialistas, yo no soy de ese, solamente tengo un día pico y placa para ser decolonialista, pero no siempre soy así. Llegamos a pensar
que en la escritura musical hay una serie de problemas que nos alejan de la esencia de la música y de la práctica y de lo sonoro, porque están mediadas por el logocentrismo y por la relación legitimadora de los discursos y de las prácticas con lo escrito. Y uno podría decir que sí, y que hay unas relaciones de poder muy malucas que están implicadas allí y que uno no puede ser ingenuo y que hay que tenerlas en cuenta. Pero también lo contrario, también la escritura potencia una serie de cercanías con el material sonoro y una serie de posibilidades que son enormemente potentes y que también nos pueden ayudar a resignificar nuestra relación con esas prácticas sonoras y enriquecerlas. Obviamente, no para depender de esa, ni del live code, ni de la escritura, ni de nada. Mauricio, ¿ibas a decir algo más? ¿O se quedó la manito levantada? Sí, para terminar de complementar, yo pues me refería también es como a esa relación directa con el hecho del contacto con el instrumento. Sí, o sea, cuando uno toca, por ejemplo, una guitarra, uno está sintiendo la yema del dedo con la cuerda, con la lisura de la cuerda o con el grosor de la cuerda, y eso produce algo a nivel también como sensitivo, no sé, como, o de pronto con el piano, sí, como esa expresión como corporal que está dentro de esa relación con el instrumento. No estoy diciendo que sea mal, sino que simplemente lo que mi apreciación es que esta relación con el instrumento, como usted lo ha dicho, varía, o sea, como que se nutre también de otro tipo de experiencias. Sí, es distinta. Yo no sé qué se podrá sentir desde esa perspectiva de lo sensible y lo que está sucediendo a nivel del cerebro y del cuerpo al teclear código, visto desde esa perspectiva de la áptica de un instrumento, pero creo que vale la pena pensarle y vale la pena conversarlo y que es parte también de esas discusiones, porque todo esto más allá de lo instrumental, instruccional, debe girar sobre todo respecto a nuestra concepción estética del mundo, de la música y de la composición. No se nos olvide que estamos en una práctica específica y somos compositores, que queremos ver el mundo a través de esa lente, no únicamente a través de esa lente, pero sí entre otras lentes. Muy bien, chicos, muchas gracias por su presencia, por su participación, su entusiasmo. Quedo completamente atento a lo que se les ocurra escribir en el grupo por el medio que quieran y completamente conectado. Recuerden que la idea es que todo lo que vaya surgiendo vale la pena ponerlo allí y vale la pena que este espacio esté siempre abierto para que se nos convierta en una delicia y el semestre, más allá de ser un semestre académico, sea un encuentro de amigos alrededor de algo que tenemos como un amor común: el conocimiento, la música, la creatividad, la composición. Bueno, feliz tarde para todos y muchas gracias de nuevo por su presencia. Acuérdate A de ustedes, ser muchísimas gracias. Chao. Listo, a ustedes. Hasta luego.